recordar todo el tiempo que necesitamos alcanzar unos objetivos, pero que no somos máquinas. Y suena una frase difícil de decir hoy en el mundo de la inteligencia artificial, donde nos están diciendo, no, es que esta inteligencia artificial no va a almorzar, no va al baño, no toma café, nunca para. Pero yo creo que es que ahí es donde está también la magia de nosotros, y es poder parar, pensar, entender que somos integrales, que Felipe no solamente es un profesional de recursos humanos, sino que yo también soy papá, también soy esposo, también tengo otra serie de facetas. Y recordar eso creo que es clave para mantener el balance y el equilibrio entre el éxito profesional y una vida personal de muy buenas condiciones, de muy buena calidad. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde exploramos el talento humano de la mano de líderes expertos. Hoy hablaremos sobre productividad, ejecución efectiva y el equilibrio entre desempeño y bienestar. En un mundo donde se exige que los líderes sean estrategas, mentores y agentes de cambio, la claridad y la conexión emocional juegan un papel importante en la gestión del talento. Para profundizar en este tema nos acompaña Felipe Barrera, director de Recursos Humanos en Latinoamérica para Optima. Bienvenido Felipe, es un gusto tenerte con nosotros. Hola Jaime, muchas gracias por invitarme. Felipe Barrera es un referente en gestión del talento y transformación organizacional con una visión estratégica para potenciar el desarrollo humano en las empresas. Como director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Optima, lidera iniciativas que impulsan la productividad y fortalecen la cultura organizacional en una de las compañías más importantes de software empresarial, especializada en transformación digital y ciberseguridad. Felipe es psicólogo de formación con un MBA y especialización en Derecho Laboral. Combina su experiencia en talento humano con una visión estratégica y orientada a resultados. Su trayectoria lo ha llevado a ser reconocido como Top 10 HR Influencer y Speaker en liderazgo, innovación y futuro del trabajo. Entiendo también que en tu experiencia se une el talento humano, la estrategia y la tecnología. Entonces vamos con esta primera pregunta y es, ¿cómo defines ese rol de los líderes de recursos humanos en la transformación digital y sus principios claves? Ya, definitivamente el rol del líder de recursos humanos en el mundo de tecnología es clave. En el mundo de la tecnología, las personas sí que son el centro, porque es el conocimiento de ellas las que impulsa la tecnología. Y detrás de todo ese ejercicio estamos nosotros desde recursos humanos acompañando a las personas a mantenerse actualizados, a mantenerse capacitados, a seguirse desarrollando en una industria que se mueve a velocidades vertiginosas y que necesita que las personas avancen a esa misma velocidad. Hay otro punto que es clave dentro del ejercicio, y es todo el tema de flexibilidad, y es acompañar a las personas en una industria tan cambiante, en una industria tan dinámica, que puedan entender la flexibilidad y cómo poder cambiar de visión y cómo poder cambiar de punto de vista de observador para adaptarse mucho más rápido a las condiciones que exige el mercado, que exige la industria y que exige la tecnología misma. Bueno, velocidad, flexibilidad, de estos dos elementos, ¿cuáles son lo que más debe trabajar una persona para poder llegar a, a manejarse en ese tipo de ambientes, de mundos cambiantes en los que se enfrentan para poder trabajar finalmente? Indiscutiblemente flexibilidad. Hay una frase que yo le repito mucho a las personas que trabajan conmigo, y sobre todo a las nuevas personas que van llegando a la organización, y es, en esta industria de tecnología puede pasar que en la mañana pensemos una cosa, al mediodía digamos otra, y en la tarde terminemos haciendo algo totalmente distinto. Y necesitas tener esa capacidad de flexibilidad para poder ir moviéndote a esos diferentes ritmos y adaptarte a esos cambios que pasan en periodos de tiempo muy, muy cortos. Flexibilidad, o sea, como si lo pongo ya en cosas prácticas, ¿cómo puedo ser una persona más flexible o cómo puedo generar esa habilidad en la flexibilidad? Ya, yo creo que uno de los puntos claves de flexibilidad está en entender. Ujú. Y es que cuando yo entiendo
por qué se está dando un cambio o por qué estamos cambiando la dirección o por qué estamos viendo algo de una manera distinta, mucho más fácil me puedo mover. Entonces, si yo quiero ser flexible, entender y aceptar nuevos paradigmas y aceptar otras formas de ver el mundo, me va a ayudar a ser mucho, mucho más flexible en el día a día, en las cosas más simples, en las cosas de mi trabajo diario, de entender, oye, ¿por qué la compañía tomó esta decisión de ir por un camino Ujú, si habían 10 caminos disponibles? ujú. Ah, mira, porque pasaron estas cosas atrás, hay estos argumentos, hay estas razones atrás que pueden ser razones de industria, razones técnicas, razones de la vida real, vamos a llamarlas de alguna manera, que llevaron a concluir que este es un camino por el que queremos transitar. Y entender también, y fíjate cómo la palabra entender vuelve a estar ahí, que podemos equivocarnos Ujú. y que podemos decidir ir por un camino y luego entender que ese no era. Y entonces allí hacemos uso nuevamente de esa habilidad de ser flexibles y cambiamos nuevamente Sí, y nos movemos. a mí me encanta todo el tema de flexibilidad porque sí, o sea, no pasa, puede que pase cualquier cosa, puede que pase aquí un huracán, siempre va a haber una forma de, sí, esa habilidad humana de, no sé, acá tengo un problema gigante, pero debe haber una forma de resolverlo, como sea. También me preguntaba ahorita cómo lo lleva, qué es lo que más les ha funcionado, cómo se vive este tipo de cosas en Optima, por ejemplo. Mira, yo creo que entender escuchar mejor Mm, a las personas y buscar qué es lo que hay atrás. Y esto tiene mucho que ver con algunos temas de los que yo trabajo alrededor de la productividad, y es que cuando hablamos de productividad normalmente nos vamos a las últimas de cambio, ¿no? Al objetivo grande que queremos lograr. Y ahí lo que hay que hacer es un ejercicio a la inversa de ir devolviéndose hasta encontrar la acción, la ejecución propia de una persona. Y cuando estamos hablando de la ejecución propia de una persona, pues no hay nadie que la conozca mejor que la persona misma. mm, Entonces, tener esa conversación con la persona y hacerlo protagonista del ejercicio y ayudarle y que nos ayude a entender los dos lados de cuál es el mejor camino, hacia dónde debemos movernos. Cuando nosotros hacemos ese proceso de entendimiento, con toda seguridad le estamos ayudando a la persona a ser más flexible al momento de entender. Nada más incómodo que un cambio que te llega como una directriz o así como un correo electrónico de esto es lo que tienes que hacer. Y mm. nadie me lo explica, pero ¿el por qué? Y qué es lo que hay atrás? Y si yo tengo otras ideas, ¿qué pasa? Entonces esas conversaciones eh, son las que creo que pueden ayudar y potenciar mucho más tanto flexibilidad como productividad, siendo una la palanca de la otra. Ya entrando en temas también de productividad, que también debe ser una práctica sostenible durante el tiempo. ¿Qué estrategias ayudan a convertirla en parte del ADN de una empresa? Conexión es la palabra clave. Ujú, Cuando somos capaces desde la organización de conectar el propósito, el objetivo de la organización con el propósito, el objetivo de la persona, es cuando se empieza a ver esa potencia de la que estás hablando. Y ese es uno de los puntos que hoy, de acuerdo con algunos estudios, en las compañías tienen alguna dificultad, y es entender cómo conecto una unidad como es un individuo y en su accionar, cómo lo conecto con el objetivo. Y entonces ahí es donde podemos aplicar metodología para entender, oye, esto que tú haces hoy, cuando lo haces de manera sostenida, en un periodo de tiempo determinado, sí o sí va a tener una relación directa con la consecución de los objetivos de la organización. Y si yo se lo llevo de esa manera a la persona, creo sostenibilidad en el accionar de la persona, porque ya la persona sabe que esto es lo que yo debo hacer de manera consciente y sostenida para lograr un resultado. sí. Un montón de, sí, como de cohesión, como ¿De acuerdo? sí, de escucha y también de acción. Hay un montón de elementos que se van organizando para que esto suceda. Porque pues el objetivo puede ser bastante claro, pero detrás de eso también hay un montón de pasos o de forma de entender y de estructurar para poder ir como organizando este tipo de cosas. Cuando un equipo se siente ocupado, que eso pasa un montón del tiempo, pero no realmente productivo, ¿qué prácticas pueden ayudar a reenfocar sus esfuerzos en lo que realmente genera impacto? Mira, eso es un clásico. Es, Ujú, es un clásico llegar a un viernes, ujú, mirar hacia atrás y decir, estoy muy cansado, ujú,
hice muchas cosas, ocupé mucho mi tiempo y cuando te preguntan, ¿y cuál es tu entregable? A veces es difícil, ¿no? Trabajo mucho con personas de ventas y les pregunto, ¿y qué hiciste hoy para vender más? ¿Qué hiciste hoy diferente para vender más? Bueno, está bien, ¿qué hiciste esta semana? A veces esas preguntas cuestan. Entonces yo creo que el punto eh, para uno mirar hacia atrás y darse cuenta que está logrando algo es tener una ejecución clara alrededor de algo específico que lo va a llevar a un tema muy puntual, específico y de corto plazo. Entonces aquí una de las claves es tener como unos, voy a llamarlos como unos MVPs de ejecución. Y es, oye, no esperes a lograr un gran resultado. Cuéntame los pequeños hitos, los pequeños pasos. Cuéntame en pequeño qué estás logrando, que sumados te van a llevar a un Sí, gran claro. camino. Y entonces, claro, ahí ya las personas conectan mucho mejor con esa actividad y tiene un impacto emocional súper positivo, porque todas las semanas vas a estar viendo, oye, estoy avanzando, oye, Sí. estás recibiendo esa, ese refuerzo positivo de decir, estoy logrando cosas. Uy, pero son pequeñas, Felipe. Bueno, sí, pero cuando las sumas en un periodo más amplio de tiempo, vas a lograr un resultado potente con una persona que está conectada, ¿verdad? Que tiene un compromiso conectado con su ejecución y que está evidenciando cómo avanza en el proceso. Sí. Mientras decías todo eso, me imaginaba cuando todos estos hormigueros, son muchas hormigas, son muy, todas llevan apenas llevan un grano de arroz, cada una encima de la otra, y es luego el ver el montón de granos, ¿no? Como pues es un trabajo de impactos muy pequeños que desde el lunes hasta el viernes se va como alimentando ese gran objetivo que uno pues se ve inclusive dentro de, no se ve ya en una semana, sino que se ve en un mes, en 3 meses, y es un trabajo del día a día, constancia, son otras cosas que debe estar ahí. ¿Cómo se puede pasar de la teoría a la acción en productividad sin caer en la trampa de procesos burocráticos que terminan restando eficiencia? Hablando con las personas. Puedo tomar tu ejemplo de la hormiga. Ujú, Entonces, yo te quiero hablar con la hormiga ujú, y preguntarle qué va a llevar usted. Yo voy a llevar esto. ujú. Perfecto. Y así con cada uno. Entonces, con cada persona, con cada miembro del equipo, entender cuál es ese aporte de corto plazo, evidenciable en corto plazo, que todos vamos a ir realizando todas las semanas, y entonces luego la primera semana ya tengo algo, la segunda tengo algo más grande, y entender que sí, que estamos construyendo la catedral, pero que necesitamos poner los ladrillos. Que hay un ejercicio de ejecución en corto que necesitamos realizar, y el que mejor sabe cómo funciona esa ejecución en corto es el que la hace. Entonces, conversar con la persona y no pensar que tenemos toda la visión. O sea, hay que hacer un ejercicio que viene, por supuesto, desde la estrategia de las organizaciones, los que tienen visiones mucho más amplias y ven panoramas mucho más amplios, es verdad, pero también hay que hacer el ejercicio desde el otro lado de entender los procesos más individuales, los procesos más acotados y cómo juntando las dos visiones podemos encontrar ese punto intermedio que nos genera la mayor potencia, evitando burocracia e incluso evitando temas como alguien que no estaba en la operación se le ocurrió una gran idea y era una buena idea, pero olvidó aterrizarla a la operación de la vida real o pasó por alto conversarla con la operación de la vida real y cuando la fueron a aplicar simplemente no operaba o podía operar de una manera distinta si se hubieran tenido en cuenta un par de aspectos diferenciales. Entonces yo creo que conversar con quienes están en el punto de acción de la productividad es clave para evitar los ejercicios burocráticos. Claro. También ahí, atrás de hacer una buena conversación o de hacer un buen entendimiento, es hacer las preguntas indicadas, ¿no? Hacer muy buenas preguntas. Creo que funciona para todo y es profundizar en cada una de esas preguntas para ir llegando a qué es lo que esa persona puede aportar y puede que tenga muchos también bloqueos burocráticos y también personales. Entonces también creo que va por ese lado. Ya en la ejecución, muchos equipos fallan porque no tienen claridad en lo que realmente deben hacer. Entonces, en esta primera pregunta que tengo es, ¿cómo podemos entrenar la capacidad de ser específicos en la ejecución de tareas y proyectos? La clave es el proceso de regresión, el proceso inverso, ¿no? Entonces tú tienes un objetivo, cualquiera que esté objetivo, o sea, vamos a decir, vender más.
Y vender más es un objetivo pues muy genérico, ¿verdad? Todas las compañías del mundo quieren vender más. Y al final vender más es una consecuencia de lograr algo. ¿Y qué es ese algo que yo tengo que lograr para como consecuencia poder vender más? Y luego ese algo, voy un paso más atrás y digo, ¿y qué tengo que hacer? Y voy yendo pasos hacia atrás hasta que encuentro una ejecución. Esto yo lo he llamado como la unidad indivisible de la ejecución, que no hay una receta para eso, ¿no? Cada compañía o cada proceso tiene que encontrar cuál es esa acción que si yo la hago de manera sostenida en el tiempo, de manera disciplinada en el tiempo, de manera consistente, sumado, me va a llevar a ese logro que como consecuencia me va a llevar a la obtención de lo que yo quiero. Entonces, el ejercicio ahí está en mirar hacia atrás, mirar qué hay antes de esto y buscar cuál es el punto clave que me va a impulsar hacia adelante. Interesante porque es como desde el lado empresarial, pero también el lado humano. Es como, sí, es como una empresa, es como una persona, finalmente también, de entenderse desde, eh, entenderse realmente, de conocerse, y también individualmente para cada uno de los empleados, y sus procesos y cómo lo están llevando y todo este tipo de cosas. Siento que entre esas empresas más auténticas que logren ser auténticas conociéndose sí mismas, pueden lograr el objetivo que se coloquen sin ponerse en el trabajo de compararse con otra empresa o copiando estructuras o metodologías de otro tipo, eh, que, que sientan que les puede funcionar, no, sino realmente buscar lo que ellos pueden encontrar en sí. ¿Qué metodologías o prácticas has encontrado efectivas para transformar la planificación ambigua en acciones concretas y bien dirigidas? Planificar es algo muy importante. Sin embargo, es ingenuo pensar que todo va a salir como uno lo planea, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un punto clave y es cómo hacemos unos checkpoints de corto plazo asociados a tareas de corto plazo. Entonces, oye, ¿cómo conversamos todas las semanas alrededor de esta cosa muy específica que estás haciendo? Porque esto es el ejercicio de vender más, pues hay negocios en los que de una semana a otra no vendiste mucho más, porque simplemente la maduración del negocio es mucho más larga. Entonces, si yo todas las semanas te estoy preguntando por algo que no está cambiando, lo que te va a generar es, al final, frustración, porque te estoy diciendo, ¿cuánto más vendiste? No, pero es que solo ha pasado una semana, no he podido vender más. O vender como uno de los miles de ejemplos que pueden haber dentro del universo de productividad. Pero si yo logro encontrar algo que se modifica de una semana a otra y a la cual yo le puedo hacer seguimiento de una semana a otra, eso me va a dar la capacidad de ajustar mis planes para llevarme por el camino en que verdaderamente quiero ir. Ya más enfocándote en tu experiencia, ¿cómo influye esa precisión en la comunicación y asignación de tareas en la productividad global de, pues, de tu equipo? ¿Cómo lo manejan? Oh, es clave. O sea, indiscutiblemente es necesario que las personas se les comunique claramente cómo es el proceso. Y cuando yo hablo de estos temas y cuando hablamos de entender, yo siempre digo que entender tiene que tener apellido y es entender lo mismo. Porque probablemente yo pueda dar una explicación de algo y tú entiendes, pero tú entiendes desde tu propio preconcepto, desde tu propia experiencia, desde lo que te ha construido a ti como ser humano y entiendes. Ahora bien, ¿entendiste lo mismo que yo entiendo? Ahí es donde hay un diferencial en la productividad. Cuando tú y yo entendemos lo mismo alrededor de una acción específica que va a llevarnos hacia un objetivo, el juego cambia totalmente. Cambia totalmente. Increíble. O sea, sí, ya es un tema de comunicación asertiva, pero entendida desde los dos lados. Me parece súper clave. Ya pasando también a otro tema y es conectar lo emocional, pero también todo el tema del balance, porque entre esta velocidad hay otras cosas que no deben quedar en vacías o solas. Y es que el éxito de una empresa no solo se mide en números, sino en el compromiso y el bienestar de su gente. En un entorno de alta exigencia, encontrar el equilibrio entre productividad y salud emocional, pues es clave. Una de estas preguntas que tengo es, ¿cómo impacta el compromiso emocional en la productividad y qué estrategias pueden ayudar a fortalecer esa conexión sin que se convierta en una carga emocional excesiva? Desde recursos humanos yo siempre he pensado que
la primera manera de probar lo que estás haciendo en recursos humanos eres tú mismo. Y es, si hay algo que tú no estás dispuesto a hacer como persona, ¿por qué otro debería hacerlo? ¿Verdad? Entonces, hoy por hoy está muy de moda la discusión de el trabajo remoto, el trabajo presencial, el trabajo híbrido. Es una discusión que hoy está viva. No importa cuál sea la selección, no hay una mejor que otra, no hay bien ni mal, simplemente es la decisión de cada uno. Pero el ejemplo lo pongo alrededor de si mi decisión es que va a haber un ejercicio donde vamos a ir presencialmente a las oficinas y yo no estoy dispuesto a hacer eso, ¿por qué espero que otros lo hagan? Entonces ahí es donde el punto número uno para crear ese balance es entender que todos estemos dispuestos y todos estemos en la misma línea, ¿no? El otro tema alrededor de las emociones y la satisfacción y cómo se sienten las personas en medio del mundo de la productividad es justo el que mencionaba antes y es organicemos el ejercicio de tal suerte que las personas puedan evidenciar logros y hagamos los logros evidentes y celebremos los éxitos, incluso los éxitos de corto plazo, no el gran logro, no esperemos a final de año para celebrar el gran año, sino vayamos celebrando en corto, porque eso nos mantiene conectados. Eso es bonito como seres humanos ver que estamos avanzando y entonces ir mostrando esos éxitos pues va a ayudar a mantener a las personas conectadas. Y tú mencionabas hace un instante algo que para mí es súper importante en el tema de comunicación y en el tema emocional y son las preguntas. Hay que preguntar con curiosidad, no preguntar para validar la respuesta, lo que yo ya creo que es la respuesta, sino para entender qué es lo que tú piensas al respecto. Por eso yo siempre que hablo de preguntas con las personas, con mis equipos de trabajo, les digo, oigan, hagan preguntas lo más abiertas posibles, ¿no? O sea, no hagan preguntas de sí o no, no hagas preguntas de si tú ya sabes, si tú solamente estás buscando validación, pues busca validación, pero no hagas preguntas solo con el ánimo de que te digan, sí, tú tienes la razón. Hagamos preguntas para que el otro pueda exponer lo que piensa, exponer lo que sabe, exponer lo que siente, porque ahí aparecen procesos de construcción y cuando las personas sienten que están aportando, se van a sentir mejor. Y ahí conecta total con el tema emocional que estaba mencionando. Y es una persona que siente que aporta, que le preguntaron, que comentó algo, que siente que está aportando, que siente que está teniendo en cuenta, pues, vuelve y conecta con el tema, con el universo emocional, sin perder de vista el ejercicio de productividad. Entonces empezamos a jugar o a crear ese balance que necesitamos eh, entre los dos lugares, digamos, en un ejercicio de alta velocidad. ¿Cómo podemos diseñar culturas organizacionales donde la productividad no se logre a costa del bienestar de los colaboradores? Ah, pregunta milenaria, diría yo. Yo creo que eso tiene que estar en la cabeza desde el inicio, ¿no? O sea, el hecho de uno pensar como organización o que una organización esté pensando que va a lograr sus objetivos a razón del bienestar del otro, déjame decirlo de una manera más coloquial, eh, a costillas de otro, me parece que es empezar con el pie izquierdo. Debe haber un proceso de human centricity, o sea, de tener a esa persona en el centro y pensar y decir, bueno, está bien, esta persona va a generar una productividad para mí o va a hacer un ejercicio productivo dentro de la organización, pero ¿cuáles son las condiciones propias de esa persona que yo necesito potenciar, cuáles no puedo vulnerar, cuáles debo mantener para asegurar que el ejercicio se haga de esa manera? Y creo que además es un ejercicio de todos los días. O sea, no es algo que uno simplemente declare y suceda, sino que como organizaciones y particularmente desde la Organización de Recursos Humanos, estamos llamados a constantemente estar evaluando cómo eh, estamos llevando, cómo estamos desde recursos humanos ayudando el negocio, ayudando a que el negocio crezca y sea más productivo, pero como también desde recursos humanos estamos validando que ese crecimiento no atropelle, por decirlo de alguna manera, a las personas que hacen parte de la organización. Parece como, no sé si estoy mal, pero el líder de todo el equipo de talento humano también es ese espejo de una empresa o que ayuda como a mostrar todas las capas atrás de quién, de
qué es lo que debemos estar haciendo, cómo deberíamos estarlo haciendo, pero en la escucha de cada uno de los empleados, como si fuese un trabajo holístico de muchas cosas que se van trabajando pues día a día con este tipo de cosas que nos estás contando. Ahora vamos a entrar también con una dinámica de preguntas rápidas. Te haré prácticamente 3 preguntas y tienes que responderlas como en 2 minutos máximo o menos. ¿ok? Vamos con la primera y es, ¿qué es lo más importante para impulsar la productividad en un equipo? La ejecución. Asegurar que las personas realicen las acciones que deben realizar. Nosotros estamos rodeados de miles y miles de distractores, ¿no? O sea, todo el tiempo hay un mail, una llamada, alguien que te necesita, algo que pasa, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. O sea, todas esas cosas que acabo de decir pasan en los dos escenarios. Y en algún punto de la historia a alguien se le ocurrió decir que uno era una persona en la casa y otra persona en el trabajo, y a mí me parece que es la mentira más grande que nos han vendido. Somos el mismo. Entonces mi celular suena igual cuando me está llamando mi jefe que cuando me está llamando mi esposa. Entonces tenemos un millón de cosas alrededor y eso no va a desaparecer. Eso no va a cambiar. Ese universo de cosas que nos mueven y que nos hacen perder a veces el foco de atención van a seguir sucediendo. Entonces, eh, ejecución clara sobre lo que necesito ejecutar es lo que te mantiene encaminado a la productividad. Si tuvieras que eliminar un obstáculo que frena la ejecución efectiva, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que la falta de discusión. Uno de los temas con la ejecución efectiva es, si bien acabo de decir que la ejecución es muy importante y sigo pensando que la ejecución es muy importante, hay que tomarse un tiempo prudente para ir del momento de diseño al momento de ejecución, ¿verdad? Entonces, si nos mandamos muy rápido, tenemos más probabilidad de equivocarnos. Si nos demoramos mucho, perdemos el timing para salir con la ejecución. Entonces, hay que ser muy sensibles en cuál es ese tiempo en el que yo tengo que salir a ejecutar y no permitir que aparezca el exceso de planeación o el exceso de diseño antes de salir. No, mira, hay que salir a probar, hay que salir a probar, hay que iterar y volver y corregir y salgo, itero y vuelvo y corrijo y estoy ejecutando, estoy ejecutando, estoy ejecutando, pero siempre con una porción de diseño, ejecuto, diseño, ejecuto, diseño, ejecuto. Entonces, itero y vuelvo. ¿Sí? Había también una que me parecía muy interesante, era la de, a veces hay ese parálisis por análisis, pero también Tal está cual. este de, si hay parálisis en análisis, ¿cuál es esa discusión que debo tener con mi equipo y con las personas con las que trabajo? ¿De acuerdo? Y los dos escenarios son malos, ¿no? Parálisis por análisis es, te estás demorando mucho en salir a ejecutar. Ujú. Y el otro escenario de no discutamos nada, me mando de cabeza a ejecutar, también es malo, Ujú. porque no sabes hacia dónde estás yendo. Y vas a tener que iterar muchas más veces y vas a tener que volver muchas más veces a analizar. Entonces hay que buscar esa Punto de porción equilibrio. correcta. Exacto, equilibrio. Esta es la última que tengo de esta dinámica. ¿Qué hábito diario te ayuda a mantener ese equilibrio entre productividad y bienestar? Recordar todo el tiempo que necesitamos alcanzar unos objetivos, pero que no somos máquinas. Y suena una frase difícil de decir hoy en el mundo de la inteligencia artificial, donde nos están diciendo, no, es que esta inteligencia artificial no va a almorzar, no va al baño, no toma café, nunca para. Pero yo creo que es que ahí es donde está también la magia de nosotros y es poder parar, pensar, entender que somos integrales. Entonces, yo estoy muy agradecido y lo he dicho en muchos escenarios públicamente porque yo hoy trabajo en una compañía que entiende que yo soy papá y que sabe que eso hace parte, que Felipe no solamente es un profesional de recursos humanos, sino que yo también soy papá, también soy esposo, también tengo otra serie de facetas. Mm. Y recordar eso creo que es clave para mantener el balance y el equilibrio entre el éxito profesional y una vida personal de muy buenas condiciones, de muy buena calidad. Bienestar. Ahora sí, fin de la dinámica. Por último, tengo un par de preguntas de cierre. Y es ya con una visión de futuro, ya ahorita que habías mencionado justamente también todo este tema de inteligencia artificial, ¿qué cambio crees que los líderes del talento humano aún no estamos impulsando lo suficiente, pero que sería clave para la productividad y el bienestar sostenible? Yo creo que hoy la discusión tiene que estar toda, toda, toda alrededor de datos. Atrás quedaron los días en los que desde recursos humanos opinábamos solamente con la teoría o solamente
con el propio conocimiento. Hoy posicionar recursos humanos desde los datos se vuelve sumamente importante para que todas las propuestas que traemos, que son muy relevantes, cuando van a otras instancias organizacionales, pues sean bien recibidas y bien entendidas en ese lenguaje propio de las organizaciones que son los números. Entonces creo que todo el tema Data Analytics es sumamente relevante. Yo sé que ese término lleva mucho tiempo sonando en el mercado, pero siento que todavía en muchos equipos de recursos humanos nos hace falta seguir trabajando en eso. Sí. Justamente tenemos un episodio con Carlos Smith de People Intelligence. Tiene una solución pensada para todo esto de recolección de datos, de qué es lo que realmente está sucediendo en mi empresa. Y eso por ese lado, y también todo el tema de, bueno, otra vez, como de hacerse las preguntas, de conocerse, de entender para, para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen súper valiosas. Ahora también preguntarte qué conversación deberíamos tener hoy los líderes de talento humano para diseñar un futuro más eficiente y más humano también. Yo creo que la conversación está en la integración. Eh, Hoy han pasado muchas cosas, integración desde muchos puntos de vista y cuando digo hoy, pues tener gente trabajando desde cualquier lugar. El tema multicultural hoy es clave. Pensar en universos multiculturales para mí hoy es algo muy, muy importante. Integración con tecnología. Hoy las personas pueden trabajar mucho más fácilmente usando tecnología y es increíble eh, que hayan casos en los que eso todavía no esté sucediendo. Entonces yo creo que estamos llamados desde recursos humanos a hacer algo más allá, ¿no? A dar un paso más allá de poder decir cómo integro cosas que antes probablemente no se veían de esa manera, pero que hoy tienen la potencia de llevarnos a horizontes impensables solo con procesos de integración desde diferentes puntos de vista. Valiosísimo, Felipe. Hoy exploramos cómo hacer la productividad un ejercicio práctico y sostenible, la importancia pues de la claridad y la ejecución y de cómo pues justamente conectar lo emocional con el trabajo sin sacrificar ese balance. También un montón de aprendizajes para mí para también aplicar en el día a día. Nos dejas también reflexionando sobre el futuro del talento humano y las conversaciones que debemos impulsar para construir entornos más eficientes. Así que gracias por compartir tu perspectiva, tu visión y tu experiencia, que es súper valiosa en este tejido que estamos haciendo con líderes de talento humano. Muchas gracias a ti, Jaime. Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de ideas y aprendizajes. Si te gustó, suscríbete y síguenos en redes para seguir explorando juntos el liderazgo, el talento y la cultura organizacional. Nos vemos en un próximo episodio. Hola, soy Felipe Barrera, director de Recursos Humanos para América Latina en Optima, y te invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.